Mi hermano volvió con ideas para modernizar el restaurante familiar, y ahora todo está en crisis. Nuestra familia siempre ha estado unida por algo más que la sangre, el restaurante El Mesón de los Márquez. Es un negocio que mi padre construyó con sus propias manos y que mi hermana mayor, Mariana, ha manejado desde que él falleció. Mariana respetaba las tradiciones de la cocina y la visión de nuestro padre, y gracias a ella, el restaurante se mantuvo como un símbolo de nuestra familia. Pero todo cambió cuando Adrián, nuestro hermano menor, volvió a casa después de años estudiando en el extranjero. Adrián regresó con ideas modernas y una actitud que no reconocí. Dijo que nuestro menú era anticuado, que necesitábamos atraer a un público más joven y que nuestra forma de administrar el restaurante estaba condenada al fracaso. Al principio, pensé que sus intenciones eran buenas, pero pronto se convirtió en un choque constante entre él y Mariana. Mientras Adrián intentaba imponer su visión, el restaurante, que siempre había sido nuestro hogar, se convirtió en un campo de batalla. Las tradiciones chocaron con la innovación, y nosotros, los hermanos Márquez, empezamos a preguntarnos si podríamos salvar tanto el negocio como nuestra relación familiar. Siempre pensé que el Mesón de los Márquez era más que un restaurante. Era un legado, una promesa que mi padre nos dejó antes de irse. Mariana, mi hermana mayor, siempre lo entendió mejor que nadie. Era ella quien pasaba las tardes en la cocina con papá, perfeccionando las recetas que él había heredado de nuestra abuela. Cuando papá falleció, Mariana tomó las riendas del restaurante con una mezcla de valentía y devoción. Para ella, el restaurante no solo era un negocio, sino la esencia de nuestra familia. Era nuestra historia, la historia que contábamos con cada plato que servíamos. Las paredes del comedor, cubiertas de fotos familiares, premios locales y recortes de prensa, eran un recordatorio constante de cuánto habíamos trabajado para mantenerlo. Y hasta ese momento, todo había ido bien. El restaurante seguía siendo el alma del pueblo, respetado por su cocina casera y su ambiente cálido. Pero todo cambió el día que Adrián volvió. Después de años estudiando en el extranjero, regresó con una actitud tan diferente que me tomó por sorpresa. Recuerdo que entró por la puerta del restaurante, maleta en mano, con esa sonrisa amplia y esa seguridad que siempre lo había caracterizado. La misma confianza que nunca había dejado de desbordar, esa que parecía tener todo bajo control, incluso cuando no lo tenía. Lo recibimos en el comedor. Mi madre, como siempre, con su sonrisa cálida, pero mi hermana Mariana. Mariana parecía contenida, como si ya supiera lo que venía. Adrián, el niño prodigio, el favorito de mamá, había pasado años estudiando en los mejores restaurantes del mundo. Había estado en distintos lugares del mundo. Y había aprendido lo que muchos llamarían lo que estaba de moda, lo que él creía que el restaurante necesitaba. A mi hermana le costaba entender que la cocina tradicional, la que mi padre había legado, estaba empezando a perder terreno en la era de las redes sociales. Nos sentamos a hablar, y Adrián comenzó a llenarnos de historias de los chefs con los que había trabajado, de los restaurantes de alta gama que había visitado. Es impresionante lo que han logrado aquí, dijo, mirando a su alrededor. Pero creo que podemos hacer algo más grande. Mariana lo observó con atención, pero algo en su expresión ya mostraba la desconfianza que había empezado a crecer en su interior. ¿Más grande cómo?, le preguntó, intentando mantener la calma. Adrián no perdió tiempo. Se lanzó en un discurso apasionado sobre branding, marketing digital, y cómo podíamos atraer a un público más joven. Habló sobre redes sociales, de la importancia de tener un menú innovador, de cómo los platos tradicionales no tenían chispa. Tenemos que modernizar el restaurante, dijo, y para eso necesitamos un lavado de cara. Lo que tenéis aquí, con todo respeto, es un concepto pasado. Mariana frunció el ceño, claramente molesta. ¿Pasado? ¿Estás diciendo que lo que papá construyó no sirve? No, no es eso, intentó calmarlo Adrián, pero su tono ya había sido lo suficientemente tajante. Lo que digo es que el mundo está cambiando. Si no nos adaptamos, nos quedaremos atrás. La sala se llenó de tensión. Yo miraba de un lado a otro, sin saber cómo intervenir. Sabía lo importante que era para Mariana mantener las tradiciones, pero también entendía que Adrián había estado expuesto a un mundo completamente diferente.
No sabía si se trataba de una revolución necesaria o simplemente de una moda pasajera. Y, para mi sorpresa, mamá fue la primera en hablar. Tal vez tiene razón. El mundo ha cambiado mucho. Mi corazón se hundió. Mamá siempre había sido un pilar para Mariana, pero ahora parecía darle la razón a Adrián. Mi hermana, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder. El mundo puede haber cambiado, pero las raíces no. Este restaurante tiene alma, y no voy a cambiar eso por algo superficial. Fue en ese momento cuando entendí que las cosas nunca serían igual. El regreso de Adrián no solo había traído un cambio de aires, sino una verdadera tormenta a punto de desatarse. Los días siguientes fueron una especie de pesadilla en cámara lenta. Adrián estaba decidido a transformar el mesón de los Márquez, y cada vez que hablaba, lo hacía con tal convicción que parecía tener el futuro del restaurante en sus manos. Por otro lado, Mariana, que había pasado años dedicándose a la cocina y al negocio, no podía soportar escuchar cómo Adrián intentaba borrar todo lo que papá había construido. El restaurante, antes tan cálido y lleno de vida, se convirtió en un campo de batalla silencioso. En las reuniones familiares, las tensiones estaban a flor de piel. Cada vez que Adrián proponía una nueva idea, Mariana respondía con una resistencia que se volvía más palpable. Era como si estuviéramos hablando de dos mundos completamente diferentes, uno lleno de nostalgia y tradición, y otro lleno de ambición y modernidad. Actualización 1. Una tarde, después de cerrar el restaurante, nos quedamos a hablar. Yo sabía que tenía que intervenir, pero no sabía de qué lado ponerme. Mariana se encontraba de pie frente a Adrián, sus brazos cruzados sobre el pecho, y sus ojos brillaban con una mezcla de frustración y determinación. «No vamos a cambiar el menú», le dijo Mariana, su voz firme. «Esto es lo que somos, y es lo que nos ha mantenido a flote durante todos estos años». Adrián no tardó en responder. «No se trata de cambiar por cambiar, Mariana. Se trata de evolucionar. Si no lo hacemos, si seguimos aferrándonos a estas recetas antiguas, vamos a perder. La gente de hoy busca experiencias, no solo comida. Y lo que tenemos aquí es una reliquia, algo que no conecta con la nueva generación». Mariana lo miró fijamente, como si estuviera midiendo cada palabra. «Lo que tenemos aquí es una historia. ¿Sabes qué es lo que la gente busca? No es solo una experiencia. Es el sabor, el cariño que ponemos en cada plato, las manos que preparan la comida. Este restaurante es nuestra familia, y no voy a permitir que lo destruyas con tus ideas modernas, punto». Hubo un silencio pesado. Adrián, por un momento, se quedó sin palabras. Lo vi mirar a mamá, esperando que ella interviniera, pero mamá, aunque amable y siempre dispuesta a escuchar, no sabía qué hacer. Mi hermano menor había llegado con toda la intención de cambiarlo todo, pero no sabía cómo convencer a Mariana de que sus ideas no eran malas. «¿Qué quieres que haga?», Adrián preguntó, su tono de voz ya más suave. «¿Que me quede aquí mirando cómo el restaurante va a caer en el olvido? Mi intención no es destruir lo que papá construyó, sino llevarlo al siguiente nivel». Mariana suspiró, exasperada. «Lo único que quiero es que respetes lo que papá dejó. Este restaurante no es un proyecto cualquiera. Es parte de nosotros. Y si lo quieres mejorar, empieza por entender que no se trata solo de vender. Se trata de mantener el alma de lo que somos». La conversación quedó ahí, sin una conclusión clara, pero con una distancia más profunda entre los tres. En ese momento supe que las cosas ya no volverían a ser como antes. Cada vez que Adrián hablaba de cambios, Mariana respondía con más firmeza, más enérgica, y la grieta entre los dos empezaba a ser más visible. La lucha entre Mariana y Adrián no solo se dio dentro de las paredes del restaurante. Fuera de él, la gente comenzaba a murmurar, a tomar partido. Algunos clientes veteranos, aquellos que llevaban años viniendo por la comida casera de mamá, empezaron a notar las tensiones y a preguntarse qué estaba pasando con el restaurante. Un par de veces, mientras servía en la barra, escuché a clientes hablar entre ellos. «¿Qué pasa con este lugar? Se siente diferente últimamente», dijo uno de los clientes habituales. «No sé, ya no tiene la misma magia». La palabra, magia, me hizo pensar.
Para algunos, el mesón de los Márquez era más que un lugar donde comer. Era parte de sus recuerdos, de su historia. Pero para Adrián, el restaurante solo era una oportunidad de negocio, una pieza en su juego de crecimiento y expansión. Mariana, por su parte, sentía la presión de mantener la identidad del restaurante sin perder clientes. No le gustaba la idea de ser vista como la que se resistía al cambio, pero sabía que la esencia del negocio estaba en sus manos. ¿Cómo podría modernizarse sin perder lo que había hecho único a El Mesón de los Márquez? Pero Adrián no se detuvo. Durante una reunión, presentó a un diseñador de interiores que había encontrado en sus viajes. Un tipo joven, lleno de ideas extravagantes para renovar el espacio. Lo primero que tenemos que hacer es quitar esas mesas de madera envejecida. No son fotogénicas. Necesitamos algo más elegante, algo que atraiga a la gente de la ciudad, dijo, señalando las mesas y sillas que papá había construido con sus propias manos. Mariana reaccionó al instante. Esas mesas no se tocan. Las construyó papá, Adrián. Este restaurante no es solo un negocio, es nuestra vida. Pero Adrián, implacable, insistió, entiendo que tenga valor sentimental, pero este no es el lugar para aferrarse a recuerdos. Si queremos que esto siga siendo viable, necesitamos un cambio. Esa tarde, las palabras quedaron flotando en el aire, cada vez más pesadas. El restaurante, que siempre había sido nuestra casa, se sentía más ajeno que nunca. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios forzados. Adrián parecía tener el control de cada conversación y cada decisión, desde el menú hasta los detalles decorativos. Todo, desde su perspectiva, necesitaba ser refrescado para que el restaurante pudiera seguir siendo relevante. Cada vez que Mariana intentaba poner el freno, Adrián la desbordaba con argumentos sobre marketing, sobre cómo los restaurantes que no evolucionaban quedaban atrás. Y así, la atmósfera en el restaurante se volvía más tensa con cada encuentro. Una mañana, entré al restaurante y lo primero que vi fue un grupo de trabajadores quitando las estanterías de madera que papá había instalado con tanto cuidado. Las fotos familiares, esos momentos que nos habían acompañado durante toda nuestra vida, estaban en cajas, a la espera de un destino incierto. El corazón me dio un vuelco. ¿Realmente íbamos a dejar que todo lo que mi padre había construido se desmoronara por una moda pasajera? Mariana estaba en la oficina, con los ojos entrecerrados por el estrés. Sabía que estaba al borde de una crisis. Cuando entré, su expresión no era de sorpresa, pero sí de agotamiento. ¿Qué está pasando?, le pregunté, tratando de sonar calmado. No lo sé, respondió, mirando los papeles sobre su escritorio sin realmente verlos. Adrián ya no me escucha. Me sigue diciendo que esto es lo mejor para todos, pero no está entendiendo lo que está en juego. Poco después, Adrián entró al restaurante, su rostro tan serio como siempre. ¿Sabías que ya estamos recibiendo comentarios negativos en las redes sociales sobre el restaurante? La gente está diciendo que está pasado de moda. Necesitamos cambiar, Mariana. Mariana se levantó de la silla con fuerza, mirándolo directamente a los ojos. No es una cuestión de moda, Adrián. Es nuestra vida. No es algo que pueda simplemente transformar en un concepto de marketing. Lo sé, respondió él, pero su voz sonó distante. Y es por eso que quiero que estemos todos juntos en esto. Estoy intentando salvar el restaurante. Si no cambiamos, si no nos adaptamos, todo lo que papá construyó se va a perder. La discusión estalló nuevamente. Adrián comenzó a hablar de la importancia de invertir en nuevas tecnologías, en crear un ambiente interactivo para los clientes, mientras que Mariana seguía defendiendo la idea de que todo esto era innecesario. Fue entonces cuando las palabras de Adrián, que antes parecían razonables, comenzaron a sonar como una amenaza. Un intento de borrar lo que realmente nos importaba para darnos algo que, al final, no sabíamos si seríamos capaces de reconocer como nuestro. La presión comenzó a afectar a todos. El restaurante, antes lleno de risas, conversaciones y una atmósfera cálida, ahora parecía un lugar frío, dividido. Mariana ya no sonreía como antes, la tensión la había dejado agotada. Yo, por mi parte, trataba de mantener la calma, pero algo en mi interior me decía que nada sería igual. Una tarde,
mientras yo me encargaba de revisar las cuentas, escuché una discusión proveniente de la cocina. Entré sin pensarlo y vi a Adrián y Mariana, cara a cara, enfrentándose de nuevo. Esta vez, la ira estaba claramente visible en sus rostros. ¿Qué es que no entiendes, Mariana?, gritó Adrián, sus manos agitándose en el aire. No se trata de tu orgullo ni de las recetas de papá. Se trata de hacer que esto funcione. Si seguimos con esta mentalidad anticuada, vamos a perderlo todo. Tú vas a perderlo todo. Mariana se quedó en silencio por un momento, respirando profundamente, pero su rostro estaba completamente enrojecido. Y tú vas a perderte a ti mismo. Este restaurante no es solo un negocio. Es nuestra vida, nuestra familia. No me importa si el mundo cambia. Yo no voy a dejar que destruyas lo que papá construyó. Los dos se quedaron en silencio, mirándose fijamente, como si estuvieran en una batalla en la que no podía haber un ganador. Finalmente, Adrián, respirando con dificultad, dio un paso atrás. Lo siento, pero esto no puede seguir así. O hacemos lo que yo digo, o el restaurante va a desaparecer. Esa fue la amenaza final. Las palabras de Adrián flotaban en el aire, pesadas, y Mariana no contestó. Salió de la cocina sin mirar atrás. Yo, que había sido un espectador en esta guerra de voluntades, ya no podía quedarme callado. Me senté con Adrián esa noche después de cerrar, buscando algún atisbo de comprensión. Adrián, le dije, estás jugando con fuego. Mariana no va a ceder. Este lugar tiene algo más que un menú. Tiene historia, tiene alma. Él me miró, sus ojos cansados pero decididos. Lo sé, dijo con una suavidad que no le conocía. Pero a veces, el alma no es suficiente. Los días después de la confrontación fueron un torbellino. Adrián se distanció aún más de Mariana, y Mariana, a su vez, comenzó a pasar más tiempo en la cocina, aislada del resto del equipo. Lo que antes había sido una familia que trabajaba junta, ahora se sentía como un conjunto de personas que, a pesar de estar en el mismo espacio, no podían estar más alejadas. La tensión comenzó a notarse en cada rincón del restaurante. Los empleados, que siempre habían sido parte del ambiente cálido de El Mesón de los Márquez, ahora se encontraban atrapados entre dos mundos. Algunos apoyaban las ideas de Adrián, pensando que los cambios podían traerles más clientes y mayores ganancias. Otros, como la mayoría de la cocina, se mantenían fieles a la visión de Mariana. Las discusiones sobre qué platos mantener en el menú y qué decoración debía cambiar se volvían cada vez más frecuentes y, lo peor de todo, más intensas. Una tarde, mientras limpiaba la barra, un cliente habitual, don Ricardo, se acercó con una expresión preocupada. ¿Todo bien en casa, muchacho?, me preguntó, refiriéndose a la atmósfera tensa que se había apoderado del restaurante. No mucho, respondí con una sonrisa que no alcanzaba a ser sincera. Las cosas están un poco complicadas. Ya me lo imaginaba, dijo, mirando a lo lejos, donde Adrián estaba explicando algo a uno de los nuevos empleados. He visto esos cambios que están haciendo, y la verdad, no estoy seguro de que este lugar necesite eso. Esta comida, esta historia, no se puede cambiar. Don Ricardo tenía razón. El Mesón de los Márquez era más que un lugar, era un testamento de nuestra familia. Papá lo había construido con su esfuerzo, su pasión, su amor por lo que hacía. Cada plato, cada receta tenía un pedazo de su alma. Lo que Adrián no entendía era que no podíamos simplemente vender esas raíces por un par de likes en Instagram o por la ilusión de una nueva experiencia. Esa misma noche, una nueva discusión entre Adrián y Mariana reventó en la cocina. Estaba de pie cerca de la puerta, sin querer intervenir, pero no pude evitar escuchar todo. Ya basta, Mariana, dijo Adrián, su voz ahora llena de frustración. No puedo seguir aquí, viendo cómo desperdicias la oportunidad de llevar este lugar a lo que realmente puede ser. Estás perdiendo tiempo, y lo peor, estás arrastrando a todos con tus caprichos. La gente quiere algo diferente. Mariana, con el rostro tenso, respondió, no necesito que me enseñes lo que la gente quiere. Yo sé lo que es este restaurante. Y si te molesta tanto, Adrián, tal vez deberías irte y buscar otro proyecto que no tenga que ver con nuestra historia. Sus palabras fueron como un balde de agua fría.
En ese momento, se hizo evidente que la relación entre ellos ya no tenía vuelta atrás. No era solo una cuestión de cómo llevar el restaurante, sino de algo mucho más profundo, la pérdida de respeto, la falta de entendimiento, la fractura irreversible entre los dos. Al día siguiente, Adrián convocó a toda la familia a una reunión urgente. Mariana estaba decidida a no ceder, pero yo sabía que Adrián iba a hacer algo drástico. Cuando nos sentamos alrededor de la mesa, se respiraba la tensión, y él comenzó a hablar de inmediato. Estoy agotado de estar aquí, luchando contra una pared. Este restaurante necesita un cambio, y ya no estoy dispuesto a quedarme esperando a que Mariana cambie de opinión. He hablado con algunos inversores. Si no aceptamos hacer una renovación total, cerraré el lugar y seguiré con otro proyecto. Esto no tiene futuro sin un cambio radical. La amenaza flotó en el aire, pesada. Mariana, al principio, parecía sorprendida. Pero pronto, su expresión se endureció, como una roca que resistía la marea. «¿Crees que soy una tonta?», dijo, su voz baja pero llena de furia. «¿Vas a hacer que papá se retuerza en su tumba por un par de inversores que no saben nada de lo que es este lugar? Te equivocas, Adrián. Si quieres irte, vete. Yo me quedaré aquí, y seguiré luchando por lo que este restaurante representa». Yo me quedé en silencio. La decisión de Adrián no era una sorpresa, pero la forma en que lo dijo, sin piedad, me dejó helado. Para él, todo tenía un precio, incluso nuestra historia. «Es tu elección, Mariana», respondió Adrián, levantándose. «Pero no quiero ser parte de un lugar que no tiene futuro. No me hagas elegir entre mi futuro y tus recuerdos». Mariana lo miró salir por la puerta sin decir una palabra más. Y ahí, en esa fría tarde de invierno, supe que todo había cambiado. El restaurante ya no era solo una lucha por mantener sus tradiciones. Ahora se había convertido en una guerra por lo que cada uno pensaba que era lo correcto. Pero lo peor de todo era que, al final, no sabíamos si habría un ganador. Actualización 2. Los días que siguieron fueron un eco de lo que había sucedido en esa última conversación. Adrián se fue por completo, y aunque su ausencia debería haber aliviado las tensiones, lo único que dejó fue un vacío. Mariana, por su parte, no sabía qué hacer. El restaurante seguía funcionando, pero algo había cambiado. La esencia, la chispa que alguna vez lo había mantenido lleno de vida, ya no estaba allí. Mariana pasaba horas en la cocina, mirando las mismas recetas que papá había dejado, pero sin encontrar consuelo. Yo, por mi parte, trataba de mantener la paz, pero las cicatrices de lo ocurrido ya eran evidentes. Los empleados estaban nerviosos. Sabían que la dirección que tomara el restaurante en el futuro podría definir no solo su trabajo, sino el destino del legado que todos habíamos conocido. En los momentos más tranquilos, cuando no había clientes, me encontraba mirando las viejas fotos que adornaban las paredes. Las sonrisas en esas imágenes eran de un tiempo más sencillo, cuando no teníamos que elegir entre lo que éramos y lo que queríamos ser. Esa noche, después de que los últimos clientes se fueron, Mariana se quedó sola en el comedor, mirando las viejas fotografías en las paredes. Las luces tenues del restaurante reflejaban una calma que no existía en su interior. A través de las ventanas, el viento soplaba con fuerza, y el sonido de las hojas arrastrándose por la acera parecía acompañar el silencio de nuestra conversación. Yo me senté a su lado, sin saber qué decir. Las palabras de Adrián aún flotaban en el aire, pesadas, y aunque había intentado hacer que Mariana se sintiera respaldada, sabía que la lucha interna que enfrentaba no era algo que pudiera solucionar con una simple charla. Había algo más profundo en juego, no solo el futuro del restaurante, sino el futuro de nuestra familia. Mariana rompió el silencio con una voz que sonaba más apagada de lo habitual. «A veces me pregunto si lo que estamos haciendo tiene sentido», dijo, mirando el vacío que quedaba al final del comedor. «Lo que Adrián no entiende es que esto no es solo un negocio para mí. No es solo comida en una mesa. Este lugar lo construyó papá. Aquí se respiraba su esfuerzo, su dedicación. Y quiero que la gente siga viniendo por eso, por lo que representamos, no por lo que podamos venderles». La tristeza en su voz era palpable. Había una lucha interna en Mariana,
una lucha entre la tradición y el futuro, entre lo que papá quería para el restaurante y lo que Adrián insistía en que necesitábamos para sobrevivir. Se llevó las manos al rostro, cubriéndose los ojos por un momento, como si intentara contener las emociones que amenazaban con desbordarse. Adrián tiene razón en algo, lo sé, continuó, sus palabras ahora saliendo lentamente, como si estuviera tratando de entenderlas a medida que hablaba. El mundo ha cambiado. La gente ya no busca solo una buena comida. Quieren una experiencia, algo que los haga sentir parte de algo más grande. Pero, ¿es eso suficiente para reemplazar lo que hemos construido aquí? Me quedé en silencio, pensando en lo que acababa de decir. Mariana siempre había sido la que entendía el valor del legado familiar. Para ella, este lugar era un símbolo, no solo de lo que habíamos sido, sino de lo que seguimos siendo. Pero a la vez, Adrián había puesto en evidencia algo que nos estaba costando aceptar. El mundo había cambiado, y con él, las expectativas. Mariana suspiró, dejando caer las manos. Quizás sea el momento de reconocer que no podemos quedarnos atrapados en el pasado, pero tampoco puedo hacerle eso a papá. No puedo simplemente convertir el Mesón de los Márquez en otro restaurante de moda que se olvide en un par de años. Fue entonces cuando me di cuenta de lo difícil que había sido para ella. No solo se estaba enfrentando a los cambios externos, sino que también luchaba contra una parte de ella misma, una parte que no quería abandonar lo que representaba el restaurante. Yo no tenía las respuestas que necesitaba, pero sabía que debía estar allí, acompañándola en ese doloroso proceso de toma de decisiones. La situación en el restaurante no mejoraba. Mariana, aunque seguía al mando, parecía cada vez más agotada. Los días se deslizaban con la misma rutina, pero el ambiente ya no era el mismo. La presión de mantener vivo el Mesón de los Márquez junto a la creciente duda sobre cómo adaptarlo a los tiempos modernos se volvía insostenible. Era evidente que algo debía cambiar, pero ninguno de los cambios propuestos lograba convencer por completo. Un día, después de un servicio particularmente difícil, Mariana se quedó sola en el comedor, observando cómo las sombras de la tarde se alargaban sobre las paredes. Yo me senté con ella, sin palabras, porque sabía que las decisiones que se estaban tomando eran más complejas de lo que se podía resolver con una conversación. Tal vez estoy perdiendo el control, dijo finalmente, con la voz baja. No sé si quiero seguir luchando por esto. Pero tampoco sé si puedo dejarlo ir. La incertidumbre en sus ojos reflejaba el mismo dilema que nos había estado devorando durante semanas. Adrián se había ido, pero su impacto seguía allí, latente, como una sombra que se colaba en cada rincón del restaurante. Su visión de lo que debía ser el futuro nos había dejado a todos confundidos, sin saber hacia dónde ir. No era solo el restaurante lo que estaba en juego, era todo lo que representaba, nuestra familia, las tradiciones, los sacrificios que habíamos hecho para llegar hasta aquí. ¿Podía uno renunciar a todo eso por la posibilidad de un futuro incierto? ¿O valía la pena seguir aferrándose a lo conocido, incluso si ya no era suficiente? Mariana, con una mirada vacía, se levantó lentamente. No sé si el restaurante tiene futuro, ni si mi futuro está aquí, dijo, casi como si estuviera hablando consigo misma. Lo único que sé es que ya no quiero tomar decisiones basadas solo en lo que esperaba papá. No puedo seguir luchando por algo que no sé si quiero salvar. No le respondí, porque no sabía qué decir. En ese momento, me di cuenta de que nadie tenía todas las respuestas. No había una forma fácil de decidir qué camino seguir. Todo estaba demasiado borroso, demasiado incierto. El restaurante siguió funcionando, pero con el peso de un futuro desconocido. Ninguna de las ideas que habíamos discutido parecía llevarnos a una respuesta clara. Mariana y yo seguíamos adelante, pero de alguna manera sabíamos que las cosas ya no serían como antes. No sabíamos si el legado de papá se mantendría intacto o si, al final, todo lo que habíamos construido quedaría atrás, reemplazado por algo que ninguno de nosotros podría reconocer. El tiempo siguió pasando, y mientras la vida continuaba, nosotros, los hermanos Márquez, quedamos atrapados en la espera de una respuesta que nunca llegó. La incertidumbre seguía siendo la única constante.